1, 2, 3, probando. Vamos a la lección número 11 hoy. Nos toca ver lo que son los tipos y antitipos. Ese es un punto muy importante en la Biblia, la conexión que hay entre un tipo y un antitipo. También los símbolos. En la profecía hay mucho simbolismo, entonces tenemos que conocer eso. Vamos a ver la definición de un tipo, el tipo en qué se corresponde un tipo con un antitipo, el punto de conexión entre los dos. Vamos a ver los tipos del Nuevo Testamento. Dios determina el tipo y eso es impresionante porque en la misma Biblia podemos encontrarlos y Dios mismo es el que nos enseña eso. Hay personales, materiales, animales, institucionales, ciertos eventos. Los símbolos como el león, el agua, la levadura, obviamente simbolizan algo, ¿no? Acciones simbólicas y números simbólicos. Y finalmente vamos a comparar entre tipo y símbolo, a ver las diferencias. Entonces, en la lección 11 lo que vamos a ver son los tipos y los símbolos. Las características de ambos. Y vamos a compararlos para poder determinar las diferencias que hay. Así que vamos a empezar con lo que son los tipos. Esta palabra viene del griego tipos, así se escribe. Se encuentra 14 veces en el Nuevo Testamento. Vamos en Romanos 5:14, ahí está la primera, una de las veces. Romanos 5:14. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Sí, entonces, Adán es un tipo de Cristo. Aquí no se traduce como tipo, pero se traduce como una figura. Entonces, recuerden que este término puede ser traducido de diferentes maneras. En 1 Corintios vamos a ver 10:6. Uno de ustedes puede leerlo, por favor. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y el 11. 10:11. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Si aquí la palabra está traducida como ejemplo, entonces un tipo es una figura, es un ejemplo. Eso, como les digo, la misma Biblia nos va ayudándonos con las definiciones. Y en Filipenses 3:17, vamos a ver ahí. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Otra vez la palabra tipo ahí se traduce como ejemplo. Entonces es una figura, es un ejemplo, ¿no?
La palabra tipo es un término técnico, no, porque nosotros a veces mencionamos tipo a una persona, ¿no? Entonces cuando dice ese tipo, automáticamente pensamos en una persona, y a veces cuando se dice ese tipo es en cierta forma despectiva. El tipejo ese o tipo, pero esto es un término técnico que viene de la palabra griega tipos, que es figura o ejemplo. Esa es la definición, ¿está bien? A veces yo oigo a quienes hablan del tipo, pero ni siquiera entienden de qué están hablando. Y cuando le digo, ¿y qué es el antitipo? Tampoco sabe qué es el antitipo. Porque ya saben que anti sería en contra, ¿verdad? Anticristo, por ejemplo, está en contra de Cristo. El antitipo es muy diferente. Entonces uno tiene que conocer las definiciones para poder saber de lo que estamos hablando. Concluyendo, la palabra tipo es una figura, es un ejemplo. Viene del griego tipos, que quiere decir eso, ejemplo. No nos referimos a personas, es un término técnico. El tipo es figura de alguna realidad espiritual futura. Y estas figuras fueron preparadas por inspiración divina. Por eso Dios es el que define lo que es un tipo en la Biblia. Él mismo nos enseña eso. En segundo lugar, tipo es el establecimiento de conexiones históricas entre determinados hechos, personas o cosas. Los tipos del Antiguo Testamento, hechos y personas y cosas semejantes, y el antitipo, el cumplimiento del tipo en el Nuevo Testamento. Vamos a ver algunos ejemplos en un momento. Si el tipo, básicamente lo que está presentando es una figura de algo que va a pasar más adelante. En el Antiguo Testamento tenemos tipos de Cristo y el antitipo, que es el cumplimiento del tipo, por eso se llama antitipo, que es si aquí se habla de lo que Cristo va a pasar, lo que va a pasar con Él, acá se ve lo que pasó y el cumplimiento de esto que está advirtiendo acá, eso se llama antitipo. Entonces se relacionan los dos, ¿verdad? Tenemos que considerar algunos puntos aquí. El tipo y el antitipo se corresponden sin forzarlos. Un ejemplo, ¿recuerdan ustedes cuando el Señor dijo, le pedían señales? Él dijo, la única señal que les voy a dar es la de Jonás. ¿Recuerdan eso? Ahora, Jonás no era un profeta modelo, era un carnalote, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cómo puede ser Jonás un tipo y el antitipo Cristo? El cumplimiento de lo que representa Jonás, simplemente por lo que estuvo en el pez los 3 días, como Cristo estuvo en la tumba 3 días. ¿Entiende eso? En eso, sí, el tipo, este es el tipo, ¿no? Viene en el Antiguo Testamento regularmente aquí. El antitipo es el cumplimiento de este tipo. Por ejemplo, un tipo de Cristo es Isaac cuando carga la leña, y acá Cristo carga la cruz. Sí, él es el cumplimiento del tipo de Cristo que está en Isaac. Pero este y este se cruzan en algún punto. No necesariamente, la vida de Jonás no representa la vida de Cristo, pero se cruzan en un punto que Cristo iba a padecer. Y eso es lo que Jonás, por eso el Señor dijo, les voy a dar la señal de Jonás. Y no solamente en ese momento el Señor muestra el cumplimiento del tipo de Jonás, pero también Él valida el libro de Jonás, porque la autoridad es Él. Y al citar Jonás, entonces es un libro inspirado. ¿Correcto? Entonces los tipos nos ayudan mucho en eso. Por ejemplo, un tipo un poco más completo es José, ¿no? José es un tipo de Cristo, correcto. Por lo que fue vendido, etc. Y como de la prisión va al trono. El Señor de la tumba a la gloria. ¿Entiende? Al tratar de alegorizar, es decir, forzar el cumplimiento del tipo y el antitipo, lo que resulta es en una interpretación forzada. Vamos a ver primero de Samuel 17, 45 al 51. Ahí hay un ejemplo. Primero de Samuel 17. Del 45 al 51 vamos a ver. ¿Uno de ustedes puede leerlo?
Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. ¿Hasta cuándo, hermano? 51. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró por la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Sí, esta victoria no es un tipo de la victoria de la vida cristiana. Si uno trata de hacerlo, entonces estamos espiritualizando, estamos alegorizando, se llama, un evento que simplemente es un evento histórico. Ahora, el tipo y el antitipo tienen un punto de conexión. Aunque en todos los demás puntos no se asemejen para nada, hay un punto de conexión, y ese es el tema de Jonás. Vamos a Mateo 12:40 a ver lo que dijo el Señor. Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahí está. Entonces, él fue el que definió cómo Jonás es un tipo de Cristo, ¿verdad? Si leemos todo el libro, lo que hizo él fue desobedecer a Dios. Cristo no hizo eso. Entonces, en los otros puntos para nada se asemeja Jonás a Jesús. Jesús estuvo en total dependencia del Padre, Jonás en la pura carne, pero se cruzan en un punto y el Señor acaba de mencionar eso. Ahora, los tipos que el Nuevo Testamento considera se refieren a las características más sobresalientes de la persona y obra del Señor Jesucristo. Digamos entonces que el enfoque del tipo va hacia Cristo. Uno debe concentrarse en Él, solamente en Cristo y no en detalles pequeños. Vamos en Juan 3:14, vamos a ver ahí. Sí, ya cuando empieza alguien a alegorizar, ya se perdió todo. Juan 3:14 dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí lo que está afirmando es su muerte en la cruz. Eso es lo que está él mostrando. Entonces se refiere al Señor muriendo en la cruz. El tipo es el asta que Moisés levantó en el desierto. Vamos a ver Números 21:9. Porque siempre hay la pregunta, dice, ¿y por qué la serpiente? No, el asta es el tipo de Cristo. La serpiente está ahí por una razón, ahorita vamos a ver. Números 21:9. Uno de ustedes puede leerlo para nosotros. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente le mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora, déjenme leer esta explicación. En Génesis 3:15, la serpiente aquí es símbolo del pecado juzgado. El bronce habla del juicio divino, como en el caso del altar de bronce. Recuerden que ahí se ofrecía el sacrificio.
y de juicio de uno mismo, como en el caso de la fuente de bronce. La serpiente de bronce es un tipo de Cristo que fue hecho pecado por nosotros al llevar el juicio que nos correspondía. Desde el punto de vista histórico, ese momento está indicado en el clamor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero recordemos también un dato muy importante en Colosenses. Vamos a Colosenses 2. Y eso tiene que ver más con el tema de la serpiente. Mire, él sí fue hecho pecado, pero en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si ahí él vence a Satanás. La muerte de Cristo en la cruz es el antitipo del tipo que es el asta que fue levantada por Moisés. El tipo Dios lo muestra en la misma escritura y no tenemos que imaginar nada. Por eso necesitamos estudiar toda la escritura, porque si no, no vamos a ser fieles al texto. Miren, por ejemplo, en Éxodo 25:9 y Hebreos 8:5. Vamos, Éxodo 25:9. Uno de ustedes puede leerlo, por favor. ¿Qué dice? Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos tus utensilios, así lo haréis. Ahora, en términos generales, el Nuevo Testamento explica el tabernáculo como algo tipológico en tres aspectos. Uno, el tipo de la iglesia como lugar en el que habita Dios a través del Espíritu. Dos, el tipo del creyente, figura de las cosas en los cielos. Todos los detalles hablan de Cristo. El arca, con sus materiales de madera y de acacia y oro, es un tipo de la humanidad y la deidad de Cristo. En relación a su contenido, el arca es un tipo de Cristo. Tiene la ley de Dios en su corazón. Es la comida o porción de su pueblo en el desierto. Él mismo es la resurrección, de lo cual es símbolo la vara de Aarón. En relación a su función, el arca, especialmente el propiciatorio, es un tipo del trono de Dios. El hecho de que para un israelita que pecaba esto era un trono de gracia y no de juicio se debía al propiciatorio, hecho de oro y rociado con la sangre de la expiación, que vindicaba la ley y la santidad divina protegida por los querubines. Eso cuando vimos en Génesis 3:24. Así que ahí tienen ustedes un tipo del Señor Jesucristo, pero también va por el lado del creyente y el lado de la iglesia, hablando del tabernáculo, ¿no? Dios dijo lo que debían hacerse ahí, y toda esa práctica era una sombra de lo que había de venir. El sacrificio del Cordero, por ejemplo, ese es un tipo de Cristo de 1:29 de Juan. Vamos a ver ahí, 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que hace ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Noten que el tipo de Cristo es un cordero muerto, pero la sangre del cordero solo cubre los pecados, no limpia ni quita. La sangre de Cristo sí, y Él es el Cordero de Dios. Imagínense, los judíos por todos esos años cuando hacían sacrificios están pensando: ¿y por qué matar animales perfectos, animales de los mejores? Ahora cuando ya Él le presenta como el Cordero de Dios, dijo: wow. Pero tampoco entendían porque no le veían a Él crucificado. Ellos le veían a Él como un rey que iba a restablecer la gloria de Israel. Pero el Señor vino por un proyecto mucho más grande, de tamaño infinito, que es la salvación eterna de nosotros, los creyentes. Entonces, impresionante, porque si uno lee, por ejemplo, el libro de Hebreos sin leer el libro de Levítico, no lo va a entender. Sí, el libro de Hebreos, lo que pasa con ellos es que los judíos a los cuales escribe el escritor de Hebreos, ellos ya estaban regresándose al judaísmo, o sea, regresándose al templo, a hacer los sacrificios, como diciendo: el tema de Cristo como que no resultó porque tanta persecución, tantas muertes y todo, mejor nos regresamos al judaísmo. Él dijo: no
no vas a regresar a esos sacrificios otra vez, porque ya lo que esos sacrificios representaban era Cristo. Y cuando Cristo vino, cesan esos sacrificios. Y ya no hacemos más sacrificios. Entonces todo eso de lavado de pies judíos y de cenas judías y todo eso no tiene nada que ver con nosotros, porque no somos judíos, ¿entiende? Y si no obstante ahora anda de moda eso entre los judaizantes modernos. Las clases de tipos personales, vamos a ver los diferentes tipos. Hay tipos que son personales. En el caso de Adán, en Romanos 5:14 y 5:19, vamos a leer Romanos 5:19. Entonces, Adán es un tipo ¿de quién? De Cristo, exactamente, vamos a ver. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahí tienen ustedes en Adán pecadores y en Cristo justos. Y nosotros, mirándole al Señor Jesucristo como el sumo sacerdote, pero ni siquiera del orden de Aarón, sino él es del orden de Melquisedec. Hebreos habla de eso. Hebreos 7, vamos a ver. Hebreos 7, 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que tiene principio de días, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ese dato es interesante, para siempre, porque Melquisedec no tuvo principio de días ni fin de vida. Miren en Génesis 14, 18, vamos a ver ahí. Génesis 14, 18, vamos a ver ahí. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Sí, ese acto es muy interesante porque ni siquiera estaba la ley, y él no tenía ninguna demanda de hacerlo, simplemente lo hizo porque quiso, ¿me entiende? O sea, que una persona dé el diezmo, eso no tiene nada que ver. Abraham no estaba bajo la ley y lo hizo. Pero el hecho de demandar que se dé el diezmo en las iglesias evangélicas, como se hace ahora en muchos lugares, eso es de la ley. Y si te vas a meter en la ley, tienes que meterse en todos los puntos. Y dice Gálatas que si te metes bajo la ley, te metes bajo maldición. Porque no vas a cumplir la ley, tienes que cumplirla todo y no se puede. No se puede agarrar un punto de ahí y nada más. Entonces, leyendo aquí, miren, dice, Melquisedec es un tipo de Cristo, el rey sacerdote. Acuérdense que es el rey de Salem y el sacerdote de Melquisedec. El tipo es aplicable estrictamente a la obra sacerdotal de Cristo en la resurrección, pues Melquisedec presenta solo los recordatorios del sacrificio, el pan y el vino, según el orden de Melquisedec. Hace referencia a la autoridad del rey y a la duración sin fin del sumo sacerdocio de Cristo. El sacerdocio arónico a menudo se interrumpía por muerte. Cristo es un sacerdote según el orden de Melquisedec y como tal rey de justicia, rey de paz y con perpetuidad en su sacerdocio, pero el sacerdocio arónico tipificaba su obra sacerdotal, no al sacerdote. De tal manera que cuando dice que él es del orden de Melquisedec, es que Jesucristo está encima de Aarón. O sea, es más grande que Aarón. Y eso es como decirles a los judíos: ¿para acá vas a regresar a algo que se le mandó a Aarón cuando tienes a Cristo que es superior a Aarón? Él tiene la preeminencia, Él es más alto, más grande. Quédate con el Señor, esa es la idea, ¿no? El 15, 17 de Hebreos 7, vamos a ver ahí.
Hebreos 7, 15 al 17. Uno de ustedes puede leerlo. Y esto es aún más manifiesto. De semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Exactamente, un sacerdote para siempre. Ya vimos el caso del Señor Jesucristo cuando hace relación a Jonás, ¿no? Eso en Mateo 12, 14 lo leímos. Son tipos personales. Ahora, materiales. Como en el caso del lugar santísimo, vamos a ver en Hebreos 9, 24. De Hebreos, uno de ustedes puede leerlo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces el lugar santísimo representaba ¿qué? Es un tipo de ¿qué? Del cielo, de la entrada en el mismo cielo, porque ahora nuestra entrada es en la misma presencia de Dios en el cielo. Imagínense, qué maravilloso es esto. El 10:12 también, mire lo que dice. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Sí, el antitipo o el cumplimiento del tipo de la entrada al lugar santísimo es la entrada al cielo mismo. Y nosotros ahorita tenemos entrada ahí. No, cuando oramos tenemos entrada a la misma presencia de Dios en el lugar santísimo en el cielo, no aquí en la tierra. ¿Ve el punto aquí? La grandeza de la obra de Cristo, donde nos eleva a nosotros, donde nos pone a nosotros, que es mucho más arriba que el pueblo judío teniendo un tabernáculo aquí. Por eso cuando veo a judíos que llaman supuestamente a la adoración con el cuerno y todo, digo, ustedes están yendo al judaísmo, cosa que es solamente una figura de lo que iba a venir. ¿Por qué me voy a quedar yo en la figura? Prefiero lo verdadero, ¿entiende? Y el Señor, ¿se acuerdan que le dijo a la samaritana que Dios busca adoradores en espíritu y verdad? Entonces es algo espiritual. Él está más interesado en ver en una persona el fruto del espíritu que cantando esas canciones que la gente llora y todo eso, y llamando supuestamente a la adoración y corriendo por todos lados con banderas y cosas raras que no tienen nada que ver con nosotros, que son prácticas que mueven las emociones de la gente, son rituales básicamente que no tienen nada que ver con nosotros. Nosotros nos quedamos con lo verdadero, con lo espiritual, con la entrada al mismo cielo por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, por la sangre de Cristo que nos abrió un camino nuevo cuando Él muere, ¿no? Y su cuerpo es básicamente roto, como Él dijo, ¿no? Que por nosotros iba a ser partido su cuerpo. También animales. La sangre de los animales, en Hebreos 9, 13 al 22, vamos a leer ahí. Hebreos 9, 13 al 22. Qué interesante que muchos del cumplimiento de los tipos del Antiguo Testamento está en Hebreos, porque Hebreos se ve a Levítico, que era la ley ceremonial, ¿no? Vamos a ver Hebreos 9, 13 al 22. Uno de ustedes puede leerlo, por favor. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos,
con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace revisión. Qué interesante aquí lo que pasa, si ustedes ven, la palabra pacto que está aquí, dice, es la misma palabra que está en el 16, porque donde hay testamento. Sí, eso nos ayuda a entender que cuando nosotros en la Biblia en español decimos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, si vamos a ir por la Escritura, debería ser el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, ¿sí? Pero recuerden ustedes lo que dice el Señor. Vamos en Lucas 22. Dice el versículo 19: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Sí, el nuevo pacto básicamente es el Señor Jesucristo entregando la vida, derramando su sangre, para que el que cree en Él tenga vida eterna. ¿Sí? Y básicamente es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a los antiguos, como a Abraham, a David. Por ejemplo, Él le dijo a Abraham que en él serían benditas las familias de la tierra. Vamos a leer eso en Génesis 12. Y también le dijo a David que de un hijo de él tendría un trono eterno. Ese es Cristo, ¿entiende? Porque él viene de David. Entonces, en Génesis 12, esta es una promesa. Bendeciré a los que te bendijeren, 12:3, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti, ¿quién? Exactamente, porque a través de él viene el Salvador, que afectaría al mundo entero, no solamente a los judíos, ¿sí? Entonces Cristo es el antitipo del tipo de lo que el Señor está hablando en cuanto a los sacrificios, ¿no? Que representan la obra de Cristo en la cruz. La sangre de Cristo que Él vertió en el Calvario es el cumplimiento del tipo de la sangre de los animales que se entregaba para cubrir los pecados del pueblo de Israel. En el Calvario lo que tenemos es perdón de pecados, no solamente cubriendo los pecados. Tipos institucionales. Este es el caso de la institución del sábado como día de reposo. Vamos a Hebreos 4, 4 al 9. Uno de ustedes puede leerlo, por favor. Hebreos 4, 4 al 9. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Y otra vez determina el día, hoy, y diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de 8 días. Por tanto, deja un reposo para el pueblo de Dios. Sí, el tema aquí del sábado, recuerden que el Señor descansa en el sábado, es el cuadro ese que tenemos del reposo, que es la entrada a Canaán, donde Dios iba a hacer todo para ellos. Un punto en esto es el caso del Señor en el día sábado, por ejemplo, cuando Él sanaba en el día sábado y le acusaban de que Él no guardaba el sábado. Y Él dijo, pues, ¿y quién es el Señor del sábado? Sí, cuando uno ve en el Antiguo Testamento, el sábado lo que representa es el reposo, ¿sí? Y el reposo es la entrada en Canaán para que Dios haga todo por ellos. Por eso en el día de reposo el Señor hizo lo que hizo para mostrarles que ese era el plan de la entrada a Canaán, que Él iba a defenderles, iba a proveerles, iba a sanarles, iba a hacer todo.
Pero ellos nunca entendieron y total le acusaban que él no guardaba el sábado, cuando él realmente estaba haciendo lo que él iba a hacer en el reposo. El sábado representa eso, el reposo, ¿entiende? Y para nosotros, obviamente, es también un tipo del cielo, en donde estaremos glorificados. Y él va a hacer todo para nosotros, ¿no? Y en la vida cristiana es en el andar en el Espíritu. Miren en Lucas 22:14, la vida en abundancia que el Señor ofreció. En 22:14 al 20 dice así: cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa dio gracia y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no me beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Qué interesante, aquí está la Pascua, ¿no? Y para nosotros, nuestra Pascua es Cristo, dice Corintios. Entonces, vamos a algunos eventos. La serpiente de bronce en el desierto, que está en 3:15, vamos a ver de Juan 3:15. Conectándolo, este evento lo conectamos en el Antiguo Testamento con levantar el asta, que veían al asta y sobrevivían. Aquí tienen que mirar a Cristo y vive la persona, ¿no? Vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es interesante, Juan 3:16 está ligado a la conversación del Señor con Nicodemo del nuevo nacimiento. O sea, no ha terminado la plática todavía, le dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora nomás, si ustedes se ponen a pensar, José de Arimatea, el que prestó la tumba, estaba ahí cuando bajaron el cuerpo, pero también estaba Nicodemo. Imagínense Nicodemo viendo el cuadro cuando bajan y dice, y el Señor le dijo, a él le dijo ahí que así como Moisés levantó la serpiente, así también el Hijo del Hombre, en el 3:14 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Imagínense ustedes a Nicodemo acordándose de eso y viendo el cuadro, dijo, ups, nos equivocamos. O sea, él es el Mesías. Y estaba dicho que iba a pasar y ya pasó. Uy, qué regadera, ¿no? Imagínense nomás ponerse a ver lo que el Señor les repitió, le dijo, le especificó y dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre debe ser levantado. Y ahora Nicodemo estaba ahí cuando bajaron el cuerpo y está viendo eso y está acordándose lo que el Señor le dijo, ups, no le entendimos nada, de plano se nos fue. Tremendo eso, ¿no? Y miren en Juan 6:31 al 35 en el tema del maná, cuando Dios les da maná. Uno de ustedes puede leerlo para nosotros, 31 al 35. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué interesante el maná y el pan, verdadero pan del cielo. Él dice, todos decían que era el pan del cielo, dice, porque cayó del cielo, pero el pan del cielo realmente es Cristo. ¿Sí? Veamos entonces ahora lo que son los símbolos. Con los símbolos nosotros tenemos creencias, conceptos o sucesos. Creencias, conceptos o sucesos. Son figuras que tienen un significado convencional, o que digamos que ya es una costumbre que uno los tome de esa manera. El significado de un símbolo depende directamente, estrictamente de la intención del escritor cuando los emplea. Por eso necesitamos conocer el contexto, porque el mismo símbolo puede ir en una dirección o puede ir en otra dirección. No siempre un símbolo representa lo mismo. ¿Estamos?
Por ejemplo, nosotros tenemos simbolismos también. Ya ven que dicen que el símbolo de la fidelidad es un perro, por ejemplo, porque dice el amigo fiel, fiel del hombre. Aunque estaba yo en una conferencia de parejas y digo yo, ¿quién es el amigo más fiel del hombre? Y todos gritan el perro. Digo, no han entendido nada. Es tu esposa. No, hombre. Algunos símbolos. El león, por ejemplo, simboliza la fuerza y la realeza. Por eso le llaman el rey de la selva, ¿verdad? Miren conmigo en Apocalipsis 5:5. Y qué interesante es eso, porque nosotros le vemos al Señor como el Cordero. Ahorita siempre se habla del Cordero, pero muy pocas veces oigo desde el púlpito que se mencione al león. Y ahorita el Cordero de Dios es el León de Judá. ¿Sí? Ahorita el Señor tiene toda potestad, toda autoridad, y llega el momento en el que Él va a aplicar el juicio y se va a oír al león rugir, ya no el Cordero. Mientras vives, mientras tienes la oportunidad ahora de acercarte al Cordero para que te salve, bien. Si no, el león te va a juzgar. Ese es el punto. No quieres acercarte al Señor ya cuando está como león, acércate como está Corderito. Cuando es Corderito, y lo interesante que en el original cada vez que se habla del Cordero se habla de un cachorro. La palabra que es de un cachorro, porque el cachorro no hace ningún ruido cuando lo matan. Un borrego ya viejo sí se queja y todo, pero no un cachorro. Por eso también se acuerdan ustedes que Isaac, cuando es llevado y el padre está dispuesto a sacrificarlo, era un adolescente. ¿Entiendes eso? No era un hombre adulto, ¿no? Que pudo haberle golpeado al viejo y decir, ¿qué te pasa? ¿Me vas a matar? ¿Estás loco? Nada que ver. Y él, ni tampoco Isaac se echó a correr, ni nada, viendo que el papá le quiere amarrar, ¿entiendes? Él se quedó ahí. Él es un tipo de Cristo. Isaac es. No. Entonces en Apocalipsis 5:5, uno de ustedes puede leerlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él ha vencido, dice. Vamos a Daniel 7:4. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiestas sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Está hablando del imperio mundial de Babilonia, ¿no? No más que ahora vamos a tener que tener en cuenta en el tema de león, en Primera de Pedro 5:8, vamos a ver ahí. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, ¿qué dice ahí? Si ahorita el león está representando ¿a quién? ¿Al diablo? Al diablo. Pero noten bien que dice, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Si uno analiza la situación de los leones, y con mi hijo Jonathan nosotros hicimos un safari en el Serengeti en África, y vimos a los leones haciendo lo que hacen, ¿no? Pero los leones no cazan, son las leonas. Y el león espera hasta que la leona le traiga, él come y luego come ella y come los cachorros. Bien interesante eso, ¿no? Y entonces, el tema aquí es este, ¿no? Yo tengo un video que alguien hizo para representar eso, de un venado perdido que corre como loco y se va y se da contra la cabeza del león que está esperando que le traigan la presa y él se cae ahí y él lo devora ahí. O sea, el tema aquí es que tú te vas en su territorio, él no es que te va a apresar a ti, ¿sí? Es como en África yo estuve con un león cerquita mío, pero había unas rejas que nos separaban y un vidrio para no meter la mano, porque si no hay ese vidrio, un niño puede meter la mano y se mete en problemas.
O sea, el león no te puede hacer nada, pero si le metes la mano en la jaula, te va a hacer garras, ¿entiendes? Hay predicadores que según esto ellos para conocer al diablo se meten a leer la Biblia satánica y todo eso y terminan locos, literalmente trastornados. O sea, se les va las tapas. Porque lo que uno tiene que conocer de Lucifer está en la Biblia, no necesitas saber nada más, ¿entiendes? Ahí está, no tienes que leer ningún otro libro, ni mucho menos. Lo que Dios quiere que sepamos de Lucifer está ahí, que no puede hacer lo que le da la gana, que tiene que pedir permiso, al creyente no le toca, que ya está condenado, que está rumbo al infierno, que es un mentiroso, que es un asesino, etcétera. Eso es todo, ¿no? Entonces, cuando uno ve aquí, se refiere a eso de que el creyente, en lugar de mantenerse enfocado en el Señor, agarra monte y va a caer al lado del diablo que está listo para devorarlo, ¿me entiendes? Ese es el punto. No vayas a ser como aquel que le gustaba los tragos y según él iba a la cantina para testificar. Y los supuestos feligreses o los oyentes le invitaban una copa y él, por no despreciarles, pues también se zarpaba la copa. Muy simpático el hereje. El agua es símbolo de muchas cosas. Vamos a Efesios 5:26. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, ¿por qué? Entonces, básicamente, ¿el agua qué representa? Qué interesante. Cuando dice el que no ha nacido de agua y de espíritu, entonces, ¿a qué se refiere? Al que no ha oído la escritura, ¿entiende? Entonces, yo sé que hay quienes dicen muchas cosas del nuevo nacimiento, pero aquí, por lo menos en este versículo, el lavamiento es por la palabra, entonces el agua representa la palabra. O sea, no hay que discutir. Por eso les digo que Dios es el que determina los tipos y el antitipo. En la misma Biblia está eso. Miren en Juan 7:38, ahí el agua, ¿qué representa? Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Y obviamente sabemos que eso se refiere al Espíritu Santo, ¿verdad? En Mateo 27:24 vamos a ver ahí. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este judío, allá vosotros. Es un lavamiento, el agua simplemente significa que te lavaste las manos. Vamos a 2 de Crónicas 18, vamos al Antiguo Testamento. Segundo de Crónicas 18, 26. Uno de ustedes puede leerlo, por favor. Y decirles, el rey ha dicho así, poned a este en la cárcel y asustadle con pan de aflicción y agua de angustia, hasta que yo vuelva en paz. Está correcto, es 18:26. Es sustentarle con pan de aflicción y agua de qué? Sí, qué interesante está eso, ¿no? Representa la angustia. En Jonás 2:5 al 6, el sepulcro, vamos a ver eso. Jonás 2:5 al 6, página 799. ¿Qué dice? Estaban cuando llegaron hasta Lama, rodeaban el abismo. Larga se enredó en mi cabeza, descendía los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre.
Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Qué interesante que él se veía muerto. Porque dice ahí mismo más arriba en el 2, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Qué interesante que aquí el agua para él era el sepulcro, ¿sí? Rodeado de agua. Y de hecho cuando una persona cae al mar y se ahoga, pues es su sepulcro, ahí se queda, ¿entiende? Entonces eso también significa el agua. Pero uno de los significados más altos, o digamos de los que para nosotros es hermosísimo, Apocalipsis 22:1, tiene que ver con la vida eterna. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Escuche eso. Resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. La vida eterna. El agua representa la vida eterna. Veamos la levadura, que nosotros ya hemos oído de la levadura, un poco de levadura, ¿qué dice? Leuda toda la masa. La levadura es símbolo de la maldad. Cada vez que se habla de la levadura es de la maldad. Por ejemplo, el Señor decía que tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Y hablaba de sus malas enseñanzas. Vamos a ver primero a los Corintios 5:7. Primero a los Corintios 5:7 vamos a ver. Uno de ustedes que lo lea, por favor. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, qué interesante que le conecta a nuestra Pascua a Cristo y el tema de la levadura. Recuerden ustedes que el pan que se comía en la Pascua, ¿qué tipo de pan era? Sin levadura. Porque representa a Cristo que no tiene maldad. ¿Ve? Él es nuestra Pascua. Él muere sin maldad por nosotros. Qué impresionante es cuando uno empieza a atar todos los cabos y darse cuenta cómo la Biblia en cada aspecto es perfecta, ¿no? En Mateo 16:6 vamos a ver. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. 11 y 12 también. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que guardáis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Qué interesante, ¿no? No vayas a comer pan que comen los fariseos. No tiene nada que ver eso, es las enseñanzas lo que debes cuidarte. Pues nosotros somos igualitos, y es la verdad. Mateo 13:33. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábola a la gente, y en parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Qué interesante, aquí le pone a la parábola, a la levadura, como que se va a alcanzar todo, ¿entiende? No está hablando de la maldad, sino de la propagación del evangelio, como la levadura que va agarrando todo. Yo recuerdo una señora que está haciendo pan y le sale mal, y ella no sabía qué hacerse con la masa esa, con la levadura que le echó, y la entierra en el patio. O sea, entierra la masa esa en el patio, y al rato estaba por todo lado saliéndose la masa, ¿no? Como si fuera a erupcionar el patio, ¿me entiende? Y ella asustada, pero es que esa es la levadura, se va a desparramar por todo lado. Y es la idea, dice: el reino de los cielos también se va a esparcir por todo lado. En ese sentido se está usando la palabra aquí. Levítico 2:11 vamos a ver allá.
¿Qué dice el 2.11? Eso es la ley. Ninguna ofrenda que ofreceres a Jehová será como levadura, porque de ninguna cosa deuda, de ninguna miel se quemará ofrenda para Jehová. ¿Por qué dice él ahí, dice, ni de ninguna miel? ¿Tienen idea ustedes por qué ninguna miel? La miel es simple dulzura natural y no puede simbolizar la gracia divina del Señor, porque es simplemente una sensación natural. Entonces por eso estaba prohibido meterle miel ahí. Y tampoco levadura, si va a ofrecerse al Señor. En el 7.13, mire lo que dice ahí. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. El uso de levadura es aquí significativo. La paz con Dios es algo en que el creyente participa con Dios. Cristo es nuestra ofrenda de paz. Toda acción de gracias debe ante todo ser presentada a Él. En el versículo 2 esto se observa tipológicamente y por lo tanto la levadura está excluida. Miren lo que dice el 2. Si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas, pero ¿qué? Sin levadura, amasadas con aceite y hojaldres, sin levadura, untadas con aceite y flor de harina, frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. O sea, hablando de las acciones de paz es diferente, porque en el 13 lo que está haciendo, dice el versículo 13, el ofrendante agradece por su participación en esta paz con Dios, de modo que apropiadamente la levadura aquí significa que aunque él tiene paz con Dios por medio de la obra de otro, en el ofrendante aún hay pecado. ¿Ve por qué le dice que ponga levadura? Dice, porque aunque sí el que te sustituyó a ti me hace que estés en paz contigo, pero tú todavía traes pecado. ¿Entendió eso? Eso les pega en la cabeza a los que dicen que hay solo una naturaleza. Hay quienes enseñan eso, que ya cuando Cristo murió ya no tienes pecado, o sea, ya no tienes naturaleza pecaminosa. Y que si una persona peca regularmente no es creyente, o puede estar endemoniado. O sea, son unas desviaciones tremendas. Qué interesante, ya está en paz con Dios, pero tú traes un pan con levadura, porque la levadura representa que tú todavía eres un pecador y tienes el pecado adentro, que es la naturaleza de Adán. ¿Estamos? Romanos 6.6, Wilson. Exactamente. Romanos 6.6, el término ahí es que ha sido devaluado o declarado inoperante la carne. No es que no esté, no es que el hombre viejo no esté adentro, sí está, nomás que ya no manda. Pero hay quienes enseñan que ya no está. Entonces por eso hay un escritor que él se ha dedicado a cómo liberar a la gente de espíritus, ¿no? Y solo de pensar de que en un creyente donde está el Espíritu Santo esté un espíritu, como que ya no encaja, ¿verdad? Ya nos alejamos. El 23:17 de Levítico, vamos a ver. ¿Qué dice? De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Exactamente. Otra vez, y ahora ya saben ustedes por qué se trae en el pan la levadura. Para recordarnos qué. Exactamente. Qué interesante. Pero en la Pascua era sin levadura. ¿Por qué? Porque ¿quién es nuestra Pascua? Y en él no hay maldad. Ahí está el punto. El sitio de Jerusalén. Vamos a Ezequiel 4. Vamos a ver Ezequiel 4. Esas ya son acciones simbólicas, ¿no? Ezequiel 4, 1 al 3, vamos a ver.
Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo sobre ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén, y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco, y la sitiarás de señal a la casa de Israel. Ahí está. Eventos simbólicos, ¿no? Ahí tienen ustedes el sitio de Jerusalén, un juicio que iba a venir. Vean también conmigo en el 4 al 8, sigan leyendo, sigue leyendo por favor, Fernando. Dice, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel, el número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año, te lo he dado. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. He aquí he puesto sobre ti ataduras y no te volverás de un lado al otro hasta que hayas cumplido los días. Ahora el tema de la privación y angustia del 9 al 17. Tú mismo termina, por favor. Dice, y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millos y avena, y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos. El número de los días que te apuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. La comida que comerás será del peso de 20 ciclos al día, de tiempo en tiempo la comerás, y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás, y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo comerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. Y dije, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada. Ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió, he aquí, te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí, quebrantaré el sustento del pan de Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarle el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Vamos a ver algunos números simbólicos. El número 3, ya saben ustedes que ese número 3 es muy importante porque representa la divinidad, a Dios mismo. Miren en Isaías 6:3. Siempre me preguntan muchos jóvenes regularmente cuando cantamos ese que dice Santo, Santo, Santo. Dice, ¿por qué Santo, Santo, Santo? Digo, por la Trinidad. Ahí tenemos nosotros la visión, ¿no? Uno de ustedes puede leerlo. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Es la visión de Isaías del trono de Dios, es Santo, 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 3 veces Santo, el número 3. Vamos a 2 Corintios 13, 14.
La gracia del Señor Jesucristo, el Hijo, el amor del Dios, el Padre, y la comunión del Santo Espíritu, Dios de Espíritu, sean con todos vosotros. Amén. Ahí está la Trinidad, otra vez 3. En la gran comisión, bautizándolos en el nombre del Padre, ¿qué más? Y del Espíritu Santo. La palabra 7, el número 7, representa la perfección o lo completo. Cuando se habla de 7 espíritus en el Apocalipsis, se habla del Espíritu Santo que es completo, totalmente Dios. Ese es el número 7. Recuerden, vamos a ver en Josué 6:15, en el caso de la conquista de Jericó, en Josué 6:15, vamos a ver lo que pasó ahí. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. El séptimo día dan vuelta 7 veces. La perfección. La creación en 6 días y el séptimo día, ¿qué hace Dios? Descansó. De tal manera que el séptimo entra en la creación, no más que es el día de descanso. Dios obra y descansa. El hombre primero descansa y después obra, porque el primer día completo de Adán, ¿cuál fue? El día de reposo. Empezamos bien, dijo, empezamos bien. Primero descansa y después obra. Nosotros primero obramos y nunca descansamos. Sí, hay ordenanzas, fiestas, rituales, el año sabático, etcétera. Hechos históricos como Jacob sirviendo 7 años por Raquel, pero le engañaron, ¿se acuerdan? Tuvo que hacer otros 7 años. Naamán, ¿cuántas veces zambulló en el Jordán? 7 veces. El Señor dijo que debíamos perdonar 70 veces 7. Es que los saduceos y los fariseos tenían sus propias ideas del perdón. Los unos decían 3 y los otros decían 4 veces. Entonces el que le habla al Señor, él se pone muy listo. Dice 7 para juntar a los saduceos y a los fariseos, como siendo mejor que ellos. No, dijo 70 veces 7. En la torre. ¿Cómo 70 veces 7? O sea, las veces que tengas que perdonarle, perdona. Pero no lo vas a hacer tú. Tiene que el Espíritu Santo hacerlo. Las plagas del Apocalipsis, por ejemplo, en los juicios son 21 juicios, ¿no? ¿Empieza con qué? ¿Con 7? Ustedes que están estudiando Apocalipsis, 7, ¿qué es primero? Sellos. Después 7, ¿qué? Trompetas. Y luego las 7 copas. Exactamente. Un tipo en la Biblia es complejo. El símbolo es una sola cosa, solamente representa algo. Pero el tipo es bien complejo. Sí, la misma Biblia interpreta eso. El tipo es profético, va a pasar. El cambio, el símbolo no tiene tiempo y no necesariamente es profético. El tipo está solo en la Biblia, los símbolos son comunes en todas las literaturas, ¿no? En los escritos. Es la diferencia entre ellos. Ahora, los tipos contienen símbolos. Los tipos son mayores que los símbolos y regularmente los tipos que se consideran en el Nuevo Testamento tienen que ver con el Señor Jesucristo. Sí. El Señor Jesucristo es el cumplimiento de los tipos del Antiguo Testamento, a eso me refiere. La obra y la vida de Él. Esa es la lección número 11. Tantas cosas que hay que revisar exactamente. Ahora, en una forma como de resumen, básicamente, ¿qué es un tipo? No. Una figura, un ejemplo, exactamente. Recuerden que el tipo es mayor que un símbolo. Y ya vimos comparándonos la diferencia. Ahora, en el Nuevo Testamento, en la Biblia, los tipos tienen que ver, en el Nuevo Testamento, el antitipo tiene que ver con el tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Es decir, Cristo cumple
mucho de lo que se predijo de él, porque los tipos son proféticos. ¿Entiendes eso? Se están hablando de la venida de Cristo, lo que le iba a pasar a él en la vida pública, en su muerte, en su resurrección, en él, en la persona de él. Y por eso en el Nuevo Testamento tenemos un montón de antitipos en la persona de Cristo. Él cumple como 300 profecías, más de 300 profecías. Y muchos de los tipos del Antiguo Testamento, él los cumple. Por eso recuerdan cuando el Señor les dice a Cleofas y al amigo que Moisés y los profetas hablaron de mí. Se refiere, hay un montón de tipos, o sea, de las figuras, de lo que yo iba a hacer, que me iba a pasar. Él iba a nacer de una virgen, eso habla Isaías, cómo iba a morir, cómo iba a ser destrozado su rostro, no tenía parecer, en fin. O sea, todo, y aún en el Salmo 22, 900 años antes de la venida de Cristo, David profetiza, dice, horadaron mis manos y mis pies, cuando ni siquiera existía esa pena de muerte todavía. ¿Entiende? Y ya vamos a ver eso en las profecías, que también es bien interesante. Pero ahora vamos a tener un pequeño receso. Sí, claro, uno tiene que tener cuidado porque el contexto determina el significado. El contexto. No pueden hacer eso. Una confusión. Y herejías. Exactamente. En un punto como Jonás, que era él estuvo en el pez. No en todo, no. Sí, eso es muy importante de considerar. Al ratito nos vemos. Qué gusto tenerles con nosotros. Un gusto.